Bueno, ahora ya estamos grabando. Reitero el saludo pues a todos y vamos a mirar hoy la parte de la aplicación, digámoslo de alguna manera, de los gráficos, de algunos gráficos estadísticos que tiene, digamos, el software SPSS. Para ello, entonces, como es usual, la primera parte vamos a mostrar eh, la parte de los gráficos, como ya lo estaba mencionando. Adicionalmente, se mostrará al final algunos indicadores como una especie de repaso general. Veamos entonces lo que tenemos como preparado para la sesión de hoy. Ahí observamos los gráficos estadísticos, eh, la parte del menú, gráficos, cuadro de diálogo antiguo. Hay también otras opciones, como se observan ahí, de generador de gráficos, tienen otra forma de manejo. Vamos a trabajar hoy los cuadros de diálogo antiguo, que siguen siendo de todas maneras como los más usuales en su manejo, y es el empalme, digamos, con versiones pasadas. El que tenga versión anteriores, pues, seguramente mostrará este menú. De ahí estamos observando los más comunes, el gráfico de barras, barras en tercera dimensión, líneas, etcétera. En el menú entonces nosotros vamos a hacer siempre la opción gráficos, cuadros antiguos, y ahí ya seleccionaríamos. En la clase anterior observábamos el tema de cuál aplica para cada caso. Recordando algo y de una manera muy somera, podemos hablar de que las variables cualitativas son más usuales para presentar en gráficos de barras cualquiera de sus opciones. Está más dado para variables categóricas. El gráfico de sectores también es muy aplicado, o preferiblemente para las variables categóricas que no tengan demasiadas categorías. Hay algunas otras que se mezclan, o sea que la idea sería trabajar ambas tipos de variables. Valga decir, el diagrama de caja, el de barras de error, que básicamente se basa en términos de una cuantitativa y una quali. El diagrama de caja ya le hemos hablado en términos de la mediana, el cuartil 1, cuartil 3, y las barras de error, que tiene más el enfoque o que funciona con el promedio aritmético y con base en el supuesto de que tenemos una distribución aproximadamente normal. Entonces ahí nos muestra unos límites con intervalos de confianza. Por defecto viene del 95%. El histograma también se ha trabajado y es definitivamente las barras unidas, que funciona para las variables cuantitativas. Es la diferencia fundamental que hemos hablado con la de barras, que son también barras verticales en la generalidad, pero dejando espacio entre ellas porque estamos hablando de variables nominales que no tienen que tener una continuidad. El histograma sí. Y entonces también nos quedan otros, como es la pirámide, que es la primera que vamos a entrar como en más detalle. Puede tener variables quanti, puede tener variables qualis. El tema de líneas es más fundamentalmente para mirar tendencias o perfiles también, ¿no? Cuando hablamos de promedios, se pueden dibujar algunos promedios, como hablábamos en las escalas, pero fundamentalmente aplicaría a mirar el comportamiento de una variable, generalmente a través del tiempo, pero podría tener algunas otras aplicaciones. La dispersión apunta a mirar si hay algún tipo de relación para visualizar si dos variables de tipo cuantitativo pueden tener un comportamiento en forma lineal o en forma de un polinomio de segundo grado, que es una curva, o de un tercer grado, etc. Y máximos y mínimos, pues también hacen referencia a mirar entonces qué valores sobresalen como mayores o menores, y se mira una especie de identificación, pues, de valores extremos o atípicos también. El archivo que vamos a trabajar fue el que enviamos esta tarde. Es uno de los que tiene por defecto el software. Ahí alcanzamos a ver el nombre. Yo ya también lo había trabajado en el de datos empleado, pero la que envié hoy se llama Employee Data. Employee viene de
obviamente de empleados. Entonces ahora veamos el primer gráfico y voy a hacer algunos comentarios entonces con respecto a la pirámide. Viene la pirámide poblacional y en esta pirámide, como observamos en pantalla, tiene varias posibilidades. En el que estoy mostrando, que también vuelvo y les insisto, con la lupita la traigo más cerca la diapositiva, o la alejaría si fuese el caso, estamos mostrando la posibilidad de algunas variables de tipo cualitativo en este caso. Quiero mostrar la distribución como estamos observando, categoría laboral. Para el ejemplo, la categoría laboral es administrativo, seguridad, y la otra opción que vamos a observar, o se observa ahí, de directivo. Esta es la categoría que estoy colocando, pero quiero segmentar por sexo. Entonces, cuando uno segmenta, el informe o el gráfico nos lo está mostrando en la parte superior, sexo. Segmentar por, y ahí lo estamos observando. La de filas la vamos a mostrar más adelante. Entonces, en el caso que nos ocupa, estoy colocando calcular los recuentos de los datos según de la categoría laboral, y lo quiero por sexo. Entonces, a mi izquierda están los hombres, la azulita es el hombre, pero en el recuento estamos observando que los administrativos son poco más de 150, es lo que observamos en la parte, en el eje inferior. Mientras que las damas, las mujeres, están bordeando poco más de 200, si nos acordamos de la tabla, o si hacemos la frecuencia absoluta, las frecuencias absolutas, nos daría 206, creo que es el dato exacto. Pero entonces aquí lo que estamos haciendo es un gráfico donde me quedan al lado y lado con un eje, y estamos observando que hay mayor cantidad de mujeres en la parte administrativa. En la parte de seguridad no hay mujeres, la parte verde no hay, y en la parte directivo observan una franja o una línea verde mucho más estrecha que la que corresponde a los hombres. Esta es una posibilidad de la pirámide. Una pirámide que consiste entonces en barras, donde tengo la posibilidad de mostrar o de segmentar por alguna otra variable cualitativa. Observen pues entonces cómo pasamos las variables. Aquí tenuemente se observa otra variable cuanti, pero esa la mostraré posteriormente. Por ahora tenemos el detalle de dos cualitativas. Una según el icono, una ordinal y otra nominal. El segmentar es lo que queremos, pues, comparar. Esa es una opción, definir pirámide de población. Adicionalmente tenemos el caso de una cuantitativa, como lo mencionaba ahora. Cuantitativa, ya observamos que coloqué la variable salario, que es escala, salario actual. Salario es una variable cuanti, se ve con la regla, es tipo escala, y lo quiero mostrar también por sexo. Ahí entonces, en la figura, ya observamos una especie de histograma. En la anterior se veía más, era el tema de variables nominales. Buenas noches, María Camila. ¿Cómo estás? Alegra tu estadía, ya había dicho que de pronto no llegabas hoy, pero bueno, menos mal estamos acá. Muy bien. Decía entonces que este gráfico, que es una pirámide, ya aquí estoy mostrando la variable cuantitativa en mi eje Y, salario actual, y él nos ajusta y nos cuenta las frecuencias, cuántas veces está, según en este caso sexo, hombre o mujer. Pero también podría ser entonces que estuviésemos hablando. Voy a mover la diapositiva entonces una vecesita. También estábamos hablando de mostrar variables qualis y variables quantis. Me había devuelto mucho. En esta variable cualitativa hay un espacio, porque aquí estoy mostrando es categoría laboral con sexo.
Y la que sigue, estoy mostrando ya, es una variable cuantitativa, que es salario, con respecto al mismo sexo. Pero entonces ya observen que la variable salario con respecto al hombre es un poquito más extensa, más, podríamos hablar, asimétrica, ¿sí? Y ahí observan cómo es su comportamiento. La de las mujeres tiene otra composición, pero sigue siendo algunos valores más o menos similares empezando, y luego se alarga un poco, sin ser obviamente tan asimétrica como la anterior. Este es entonces lo que estamos mostrando de el tema de pirámide, pero todavía tenemos opciones en las pirámides, ¿sí? Y aquí estoy observando o mostrando mejor el, la incidencia que tendría si colocamos la posibilidad de filas, que la tengo en este recuadro. Filas. En el anterior caso tenía salario y clasificación de minorías. Fue un ejemplo que coloqué. Minorías es en el ejemplo que tenemos en el archivo. ¿Sí? En el archivo de si tiene minorías, sí. Si no es una minoría, no. Pero de todas maneras era para mostrar un ejemplo y que me quedara más fácil en la figura. O sea que tengo una cuantitativa, segmentar por minorías, pero quiero que me muestre por filas según sexo. Pero aún así sigo estando por el tema de pirámide. El gráfico de pirámide, cuando tengo esta clasificación, me muestra entonces lo siguiente. Observen ahí, tengo minoría sí, no a mi izquierda, pero entonces ya el tema de filas apunta a, como dije con sexo, apunta con hombre y mujer. Hombre como si fuese la fila superior y saca el esquema del salario, va un poco más de 125, la escala está igual, pero entonces me está mostrando solamente la de los hombres en la parte superior. En la parte inferior me muestra las mismas variables, el mismo salario, según clasificación de minorías en este ejemplo, pero ya de mujer. Entonces ya uno podría sacar en un cuadro de este estilo una comparación, digamos, útil, desagregando, que es lo que al fin de cuentas he tratado de presentar y de mostrar como una especie de sugerencias en que mientras más desagreguemos la información, pues mucho mejor será la toma de decisiones, siempre y cuando también tengamos un N adecuado. Eso también lo he reiterado varias veces. Bien, ese es el punto de la pirámide o una de las posibilidades de los gráficos. Tenemos obviamente más, pero aquí voy a devolverme un poquito. Ya seguirían las de barras de error, porque voy a dejar esta primera partecita del video acá para